Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa. ¿Qué les ha parecido aprender desde la comodidad de su hogar? Les recomiendo que inviten a su familia a tomar esta clase con ustedes. Les aseguro que se van a divertir. Hoy nos toca clase de historia. Seleccionamos un programa que creemos que les va a encantar, en el que recordaremos los 11 sucesos que cambiaron a México en el siglo XX. Seguramente ustedes no habían nacido cuando estos ocurrieron, pero es muy probable que sus mamás y papás hayan vivido algunos y puedan compartir con ustedes sus experiencias. ¿Están listos para comenzar? Preparen sus materiales porque ¡iniciamos! La historia de un país se construye en el día a día. Cada hecho marca cambios en su rumbo social, político o económico y transforma su rostro. Gracias a la votación del público hemos llegado a esta lista y al comienzo de nuestro conteo. Posición número 11 de nuestra encuesta. Las polémicas elecciones de 1988. ¿Recuerdan? Fue el año en que se cayó el sistema. Creo que van a ser unas elecciones bastante limpias. En 1988, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, México vivía en una profunda crisis económica heredada de los gobiernos anteriores. Las elecciones presidenciales representaban una gran oportunidad para mostrar el descontento popular en las urnas. Los tres principales contendientes eran Carlos Salinas de Gortari, perteneciente al llamado Grupo de los Tecnócratas del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Cloutier, del Partido Acción Nacional, con un gran carisma y arrastre popular; y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, postulado por el Frente Democrático Nacional, que aglutinaba a diversos partidos de izquierda y centroizquierda. El 6 de julio de 1988, en el Distrito Federal, el Frente Democrático arrasó en las elecciones para presidente. La tendencia parecía repetirse en todo el país, pero de pronto el sistema de conteo de votos se paralizó. La razón, se dijo, era la caída del sistema de cómputo. En ese entonces la calificación de las elecciones se encontraba en manos de la Secretaría de Gobernación, y casi una semana después de las elecciones se anunció que el candidato ganador era Carlos Salinas de Gortari. Los otros candidatos iniciaron una movilización a lo largo y ancho de todo el país, señalando que se trataba de un fraude electoral. El descontento popular rindió frutos. Al poco tiempo se estableció una reforma electoral que puso en manos ciudadanas la organización de las elecciones al crearse el Instituto Federal Electoral. En la posición número 10 de nuestro conteo aparece un tratado que, si bien ha traído múltiples beneficios al país, también ha sido duramente criticado. Se trata, por supuesto, del Tratado de Libre Comercio. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por los Estados Unidos, México y Canadá. Con la firma del tratado se creaba una zona de libre comercio sin barreras arancelarias que permitiera la libre entrada de productos de los tres países en los mercados locales. El TLC ha sido fundamental en las relaciones comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos. Tan solo en 1997, el intercambio comercial de México con Estados Unidos fue de $364 mil millones. La zona comercial de Norteamérica es, gracias al Tratado de Libre Comercio, una de las más dinámicas del mundo. Sin embargo, eso no ha impedido que se presenten constantes críticas, pues muchos consideran que el tratado perjudica a los medios de producción locales, sobre todo al campo, las fábricas y el empleo. Los críticos del tratado consideran que la homogenización es un riesgo para la identidad nacional y para nuestra cultura, como ocurre con el cine nacional, casi siempre avasallado por el cine hollywoodense. El TLC, o NAFTA, por sus siglas en inglés, ha traído innumerables beneficios económicos, pero también serios problemas para muchos productores. Sin duda, el Tratado de Libre Comercio es un tema que demanda un análisis profundo. La siguiente posición es ocupada por un suceso del año 2000, cuando millones de mexicanos fueron a las urnas e hicieron realidad sus deseos.
De acuerdo a los resultados de nuestras encuestas, en la posición número 9 aparece la alternancia del poder en el 2000. La noche del domingo 2 de julio del año 2000, una noticia recorrió el mundo. El Partido Revolucionario Institucional, después de más de 70 años en el poder, había perdido las elecciones presidenciales. Vicente Fox se convertía así en el primer presidente de un partido de oposición en México. Fox, un empresario surgido de la corriente conocida como neopanismo y antiguo gerente de la Coca-Cola, se ganó la simpatía de los votantes gracias a su extensa campaña y a un discurso chispeante, cargado de refranes y expresiones populares. Todo esto ayudó a que Fox fuera visto como el candidato del cambio. Incluso diferentes intelectuales de izquierda lanzaron la campaña del voto útil para sacar al PRI de la presidencia de la República. El 2 de julio del año 2000, cerca de 40 millones de mexicanos fueron a las urnas. El resultado fue el triunfo del candidato del PAN. La alternancia en el poder se había logrado y México había dado, en cuestión de democracia, sus primeros pasos. Nos remontamos ahora a los inicios del siglo XX. Díaz había caído y Madero ya era presidente, aunque diversas fuerzas políticas actuaban en su contra. Las rebeliones estallaron por todo el país. Francisco I. Madero había sido electo presidente, aun cuando tenía muchos y muy poderosos enemigos en su contra. Para 1913 ya se habían sucedido diversas sublevaciones como las de Pascual Orozco, Félix Díaz y Bernardo Reyes, que fueron controladas por el ejército regular que se encontraba en manos de exporfiristas. Por lo demás, Madero era víctima de un constante asedio por parte de la prensa. El 13 de febrero, partidarios de Félix Díaz y de Bernardo Reyes se levantaron en armas y tras liberar a sus dirigentes, se dirigieron a Palacio Nacional, al cual atacaron, pero fueron repelidos por la guarnición. En el ataque murió Bernardo Reyes. El enfrentamiento entre los rebeldes y las tropas leales continuó en la llamada Ciudadela. Muchas de las víctimas de esos combates fueron civiles, y por ello se conoció a esos días como la Decena Trágica. Victoriano Huerta, quien era el jefe militar de la plaza, se dejó convencer por el embajador estadounidense Wilson para que pactara con los rebeldes y tomara presos al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Y así fue. Madero y Pino Suárez fueron obligados a renunciar y luego asesinados. Huerta asumió el poder, pero por poco tiempo. Diferentes grupos armados se levantaron en su contra. En menos de un año, tuvo que huir a Europa y cuando intentó regresar a México, fue encarcelado y murió en una cárcel de El Paso, víctima de cirrosis. Y ahora vamos al séptimo lugar, un hecho ocurrido en las montañas de Chiapas el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, el movimiento zapatista. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 3 de diciembre de 1994, dignidad para los pueblos indígenas. El primer día de 1994, México se despertó con la noticia de que un grupo guerrillero se había levantado en armas en Chiapas y tomado San Cristóbal de las Casas y Ocosingo. Los guerrilleros también cercaron y atacaron el principal cuartel militar de la zona. El grupo se hacía llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y su vocero era un joven mestizo con mucho carisma y facilidad de palabra, que de inmediato cautivó a la prensa de todo el mundo. El subcomandante Marcos. El EZLN le declaró la guerra al gobierno mexicano en su primera declaración de la Selva Lacandona y reclamó los derechos que por años se les había negado a los indígenas. Después de algunos enfrentamientos esporádicos y la muerte de varios de sus militantes, el EZLN se retiró a las profundidades de la selva y mantuvo su lucha desde un frente poco habitual, el de los medios. La primera reacción del gobierno mexicano fue aplastar a la guerrilla militarmente, pero la solidaridad internacional y el apoyo de miles de mexicanos lo impidieron. El gobierno propuso un diálogo, el cual resultó ser áspero y difícil, y que al final dio como resultado los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que aún no se cumplen.
los indígenas mexicanos vivieron por siglos en el olvido y la marginación. El movimiento zapatista permitió que México y el mundo voltearan a verlos y reconocieran su existencia, su cultura y sus tradiciones y aún su forma de gobierno. El estallido del 1 de enero de 1994 significó la incorporación de los indígenas a la vida política nacional. En la sexta posición se encuentra un hecho que los mexicanos nunca olvidaremos. Ocurrió aquella apacible mañana cuando México se estremeció. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México, provocando el derrumbe de decenas de edificios habitacionales, oficinas, hospitales y escuelas. La noticia dio la vuelta al mundo y se llegó a decir que la ciudad había sido borrada del mapa. Las autoridades locales actuaron con torpeza y Miguel de la Madrid, entonces presidente de la República, se negó a recibir la ayuda internacional en un primer momento. La respuesta lenta y torpe del gobierno hizo que los habitantes de la ciudad se organizaran por su cuenta. Miles de voluntarios se dedicaron a levantar escombros, a buscar sobrevivientes, a dirigir el tráfico y a organizar a una ciudad amenazada por el caos. Los rescatistas lograron encontrar con vida a más de 4,000 personas, entre los que se encontraban alrededor de 10 recién nacidos que desde entonces son conocidos como los Niños del Milagro. Más allá de la tragedia, 1985 puso en evidencia la ineficacia del sistema político e hizo emerger a la sociedad civil como una de las grandes protagonistas del cambio en nuestro país. El público consideró que la quinta posición en nuestra lista debía ocuparla un evento relevante para el campo en los inicios del siglo XX, la reforma agraria. A principios del siglo XX, el campo mexicano vivía una terrible crisis. Las haciendas crecieron tanto que fueron despojando de sus tierras a las comunidades rurales y esta fue una de las causas del estallido revolucionario. No resulta casual que los campesinos del sur estuvieran aglutinados en las fuerzas zapatistas luchando por tierra y libertad, mientras que carrancistas y villistas promulgaran leyes agrarias para regular la situación en el campo, algo que solo se logró parcialmente con la Constitución de 1917. Sin embargo, la reforma agraria se llevaría unos años más. No fue sino hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas que ésta se hizo efectiva y se repartieron más de 18 millones de hectáreas al tiempo que se consolidaba al ejido como la forma colectiva de organizar, explotar y poseer las tierras. Sin duda, las intenciones eran buenas, pero el resultado no lo fueron tanto. Para muchos especialistas, la reforma agraria fracturó formas de producción y convirtió a los campesinos en un grupo dependiente del gobierno. Para mediados de los 90, el campo mexicano era un desastre y en 1992, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se hicieron diversos cambios legales que llevaron prácticamente a la desaparición de la reforma agraria. En la cuarta posición está un movimiento estudiantil ocurrido el mismo año en que México fue sede de los Juegos Olímpicos. Fue un 2 de octubre y no se olvida. Para muchos, el movimiento popular estudiantil de 1968 fue un parteaguas dentro de la vida política del país. El movimiento del 68 no fue exclusivo de México. Formó parte de una gran ola de protestas juveniles que sacudieron sobre todo a los Estados Unidos y a Europa. En nuestro país, el movimiento buscaba una transformación democrática. Estaba en contra del sistema, donde un solo partido controlaba totalmente a la sociedad. Por esta misma causa, ya habían levantado la voz ferrocarrileros, maestros y médicos. El movimiento resultó tan impactante que diferentes instituciones de educación superior como la UNAM, el Politécnico y la Universidad Iberoamericana se sumaron y crearon el Consejo Nacional de Huelga. Lo que posteriormente pasó el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco
nadie lo olvida. Se trataba de una manifestación pacífica y terminó con la represión y la muerte de decenas de estudiantes. El sistema político cerrado y caduco se mostró tal y como era. Lo que nos dejó el 68 fue la clara necesidad de cambiar la vida política del país y buscar cómo diera lugar la democracia. Vamos ahora con el hecho que ocupa la posición número 3 de nuestro listado. En 1910, Porfirio Díaz llevaba más de 3 décadas en el poder. Entre las clases medias y los católicos existía un profundo deseo de cambio y mucho malestar por la explotación y la violencia de los hacendados y empresarios contra los peones y contra la naciente clase obrera. Francisco Ignacio Madero, un joven empresario, católico y espiritista, se lanzó por la presidencia y recorrió el país despertando el entusiasmo de la población. Su lema de campaña era muy parecido a aquel que el mismo Porfirio Díaz había utilizado para tomar el poder 30 años atrás: sufragio efectivo, no reelección. Poco antes de los comicios, Madero fue encarcelado y resultó perdedor de unas elecciones bastante sospechosas. No obstante, logró fugarse y lanzó el Plan de San Luis, en el que llamaba a un levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910, sin obtener más que una tibia respuesta. Poco a poco, la revuelta fue creciendo. Cuando los rebeldes tomaron Ciudad Juárez, Díaz renunció a la presidencia y dejó el país. Así, comenzó una nueva vida política para el país, marcada por casi 20 años de conflictos armados. Ha llegado el momento de conocer la posición número 2 de nuestro listado. Ocurrió durante el sexenio de Lázaro Cárdenas y para muchos historiadores cierra todo el ciclo revolucionario. Por supuesto, nos referimos a la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938 fue un día clave para México. El presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación de las 17 compañías petroleras que laboraban en el país. A partir de ese momento, sus instalaciones y maquinarias quedaron en manos del Estado mexicano. La expropiación fue una respuesta radical del gobierno contra las constantes violaciones laborales de las compañías petroleras y provocó un gran entusiasmo popular. El 23 de marzo, en el Palacio de Bellas Artes, miles de personas entregaron lo poco que tenían para pagar la indemnización. Y los técnicos mexicanos, haciendo gala de su ingenio, fabricaban los repuestos y las herramientas que hacían falta para continuar con la producción de petróleo. Pero el asunto tuvo consecuencias. Inglaterra rompió relaciones diplomáticas con México y los Estados Unidos y los Países Bajos decretaron un embargo comercial. Pero Cárdenas aguantó la presión y poco después nació una compañía estatal destinada a la extracción y comercialización del hidrocarburo, Petróleos Mexicanos. Muchos de los temas por los que ustedes votaron aún están vigentes y forman parte de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra manera de pensar. Nuestro listado está a punto de concluir. Hagamos un recuento. En la posición número 11, las elecciones de 1988. Le siguieron la firma del Tratado de Libre Comercio. La alternancia en el poder el año 2000. La decena trágica. El surgimiento del movimiento zapatista. El terremoto de 1985. La reforma agraria. El movimiento estudiantil de 1968. La revolución maderista. Y la expropiación petrolera. La posición número 1 de nuestro conteo es un hecho que de alguna manera dio origen a las leyes que nos rigen hoy en día. La mayoría de los votantes consideró que el suceso que más cambió el rumbo de México en el siglo XX fue nada más y nada menos que la Constitución de 1917. Uno de los grupos armados que se levantaron en contra del usurpador Victoriano Huerta estuvo encabezado por un político formado bajo el régimen de Díaz, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Carranza se apoyó en un grupo de generales sonorenses
y se convirtió en el primer jefe de la fracción constitucionalista. Su ejército combatió a diversos grupos populares como los villistas y zapatistas. Cuando finalmente los derrotó, Carranza llamó a un congreso para que redactara una nueva constitución para México. 140 diputados provenientes de casi todo el país, algunos afines a Carranza y otros más radicales, se reunieron en la ciudad de Querétaro entre el 1 de diciembre de 1916 y el 31 de enero de 1917 para redactar una nueva constitución. Ponerse de acuerdo en la redacción de cada uno de los artículos fue una tarea ardua. Entre los más discutidos se encontraban el tercero, que reglamenta la educación, el 123, que trata de las relaciones laborales, y el 130, que establece la separación entre la Iglesia y el Estado. El resultado fue la Constitución que actualmente nos rige y que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. ¿Qué les pareció este paseo por la historia de nuestro país? Diariamente México se enfrenta a nuevos retos y conocer su historia ayudará a que comprendamos mejor todo lo que ocurre hoy en día. Platiquen en casa lo que más les haya gustado. Es hora de despedirnos, pero recuerden que nos veremos otra vez aquí en Aprende en Casa. Pásenla bien. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y el día de hoy vamos a hacer una rutina enfocada en las piernas. Comencemos con el calentamiento. Como siempre le hacemos. Movemos la cabeza hacia el otro lado. Brazos hacia adelante, hacia atrás. Movemos la cadera, esto con ritmo. Hacia el otro lado. Bajamos hacia las puntas. Y estamos listos. Esta se llama
Venga, así se hace. No se rindan. Si puedes. Si puedes. Una más. ¡Woo! Eso es, campeón. Eso es, campeona. Lo lograron. Respiremos. Inhalamos. Una vez más. Estiramos la pierna. La otra. Me da mucho gusto, campeones y campeonas ahí en sus casas, que lo hayan logrado. Nos vemos en el siguiente video. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello